Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el seminario Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua, coordinado por los doctores Reina Solís Iriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra al investigador del Museo del Templo Mayor, Emiliano Melgar Tizoc. Adelante. Bueno, buenos días a todos, ¿no? Les agradecemos, ¿no?, que nos acompañen el día de hoy, que inauguramos este seminario de Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua, que, bueno, fue de forma primaria pensado por mi compañera aquí, la doctora Reina Solís, y que, bueno, estuvimos platicando y ya invitando a los distintos participantes fue que se fue conformando este seminario, ¿no? Nada más quisiera leer unas breves palabras para dar esta inauguración y después la doctora Reina va a presentar a nuestra invitada de lujo, ¿no?, a la doctora Linda Manzanilla. Y pues bueno, para ya iniciar, ¿no? Desde sus inicios, una de las principales temáticas de la arqueología ha sido el estudio de los restos materiales de culturas pretéritas con el fin de clasificarlos según sus formas, materia prima y tecnología empleada en su elaboración, hasta transformarlos en objetos terminados. La combinación de estos distintos atributos permitió con el tiempo establecer grupos, muchos de ellos denominados estilos, así como establecer la filiación cultural de piezas consideradas diagnósticas. Sin embargo, esta manera de agrupar o dividir artefactos se complica cuando se abordan piezas sencillas que carecen de iconografía o cuando se trata de distinguir producciones locales de las foráneas, ya que las formas y diseños de los objetos en distintos soportes materiales muchas veces no son suficientes para identificar correctamente su pertenencia a una cultura en particular. Desde esta perspectiva, buscamos que en este seminario de Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua sea un foro donde se presenten estudios de caso con análisis más detallados sobre características de los materiales constitutivos, las técnicas de manufactura, la taxonomía, la tipología, la reevaluación de las identificaciones iconográficas, así como tratamientos de restauración y conservación que contribuyen a esclarecer algunos procesos técnicos empleados en el pasado. De esta manera, durante este seminario se presentarán 20 investigaciones que abordan la cultura material desde distintos ángulos, reconstruyendo las cadenas operativas en diversos materiales, combinando análisis de las evidencias de producción, procedencia, manufactura, taxonomía, morfometría, y de sitios y contextos de distintas temporalidades, culturas y 2 continentes. Los 21 ponentes distribuidos en 15 sesiones son de 7 países: México, Guatemala, Panamá, Argentina, Canadá, España y Francia, adscritos a diversas instituciones y universidades del INA, de la ENA, la UNAM, el Parque Arqueológico Nacional Tacalica-Baj, Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de la Sorbona, la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Museo de Antropología de Jalapa y la Fundación El Caño en Panamá. Veremos a lo largo de estas sesiones cerámica, lítica, lapidaria, concha, metales, pieles, pigmentos, arte rupestre, pinturas murales, sastrerías y vestimentas. Esperemos sea de su agrado y cedo la palabra a la doctora Reina Solís. Pues damos la bienvenida a la doctora Linda Rosa Manzanilla. Ella es arqueóloga, maestra en Ciencias Antropológicas por la UNAM ENA, doctora en Egiptología por la Universidad París IV, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesora de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido distinguida con diversos premios nacionales y extranjeros, es miembro del Colegio Nacional y doctora honoris causa por la UNAM. Es autora y o editora de 22 libros y 152 artículos y capítulos sobre temas relacionados con las sociedades urbanas tempranas, su vida doméstica, sus formas de organización y gobierno y la perspectiva interdisciplinaria para develar la vida en esas ciudades y estados primarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Muchas gracias, Linda, por darnos el honor de abrir este seminario y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias, Emiliano. Gracias al Museo del Templo Mayor y a los presentes en este seminario y en YouTube. Es para mí un gusto estar con colaboradores míos del proyecto Teotihuacán, Élite y Gobierno, varios de ellos del Museo del Templo Mayor. Y en arqueología hemos trabajado juntos de manera muy eficiente desde
los años 80 para el conjunto multifamiliar de Ostoyahualco, una vivienda multifamiliar teotihuacana, que en su tiempo fue un modelo de integración interdisciplinaria. Obviamente el proyecto Túneles y Cuevas requirió mucho más esfuerzo porque había información de áreas de actividad post-teotihuacanas en 4 túneles detrás de la Pirámide del Sol que excavamos extensivamente desde los años, principios de los años 90, y a finales de los años 90 comienza el proyecto Teotihuacán, Élite y Gobierno, excavaciones en Xala y Teopancasco. El tema de hoy tiene que ver con Teopancasco y espero que ustedes, digamos, entiendan la complejidad de abordar un conjunto de la gran ciudad de Teotihuacán que no nos legó textos para entender cómo funciona lo que yo he llamado una excepción en Mesoamérica. Urbano, digamos, de metrópolis en el centro de México. Una ciudad de 20 kilómetros cuadrados con traza ortogonal no se ve fácilmente en el mundo antiguo. En Mesopotamia no existe, pero en el Valle del Indo sí, en Pakistán. Entonces, en cada macroárea siempre hay ejemplos excepcionales de estas ciudades ortogonales gigantescas que en muchos son multiétnicas y en mucho están dedicadas a la manufactura de distintas artesanías. La ciudad de Teotihuacán, con sus posibles 125,000 personas, pues tiene otro elemento de excepcionalidad que es la multietnicidad. La presencia de personas que llegaron de otros lados de Mesoamérica atraídas por esta ciudad que requería mano de obra. Mano de obra para la construcción, mano de obra para el trabajo artesanal y mano de obra para el movimiento de bienes a través de caravanas y de corredores de sitios aliados. Es decir, es una ciudad incluyente que alberga una población multiétnica. Y esta población multiétnica tiene 2 maneras de manifestarse en la ciudad. En la periferia están los llamados barrios étnicos, es decir, el gran barrio oaxaqueño que con los recientes trabajos de la doctora Verónica Ortega sabemos que tiene 3 grandes concentraciones a lo largo de la calzada oeste de Teotihuacán, que es este sector, digamos acá. El barrio de los comerciantes que excavó la doctora Evelyn Rattray, que está en el lado este porque son veracruzanos de 2 lugares de la costa del Golfo, y lo sabemos gracias a los estudios de isótopos de estroncio con el doctor Douglas Price. Vinieron a la ciudad como comerciantes. Y un pequeño grupo michoacano en el conjunto 19 que excavó el maestro Sergio Gómez. He propuesto la posibilidad de que los 22 centros de barrio con sus conjuntos multifamiliares alrededor de cada centro de barrio estuvieran organizados en 4 distritos. Es decir, que Teotihuacán inaugurara esta división en 4 de lo que va a ser después un modelo de la Tolan arquetípica y que más de 800 años después vemos en Tenochtitlan. Ustedes se preguntarán por qué los 2 distritos del sur se ven menos poblados. Bueno, porque es el sector aluvial del Valle de Teotihuacán y hay mucho aluvión que cubrió construcciones. De hecho, el gran barrio de La Ventilla, excavado por el INAH, tanto en los años 60 como en el proyecto 92-94, estaba tapado por aluvión, no se veía en superficie. Así que en mucho ustedes ven pocas construcciones en los 2 distritos del sur,
por el aluvión que está encima de las construcciones. Esta es mi propuesta de 4 distritos de donde probablemente no solo emergen distritos administrativos, sino posibles cogobernantes en un consejo de gobierno, porque el tercer punto que hace a Teotihuacán excepcional es el hecho de tener una organización corporativa donde los grupos sociales son más importantes que los individuos en la base, es decir, los grupos corporativos de trabajadores que están anclados en cada conjunto multifamiliar y en la cima de la sociedad, el posible consejo de gobierno. No, la sociedad teotihuacana no se comporta como la sociedad maya, en donde un gobernante y su familia está a la cabeza de una pirámide social y donde ese gobernante es muy visible en el registro arqueológico, en sus tumbas reales, en sus palacios de gobierno y residencia, en estelas, en dinteles, en cerámica, en textos. En Teotihuacán la presencia de los gobernantes es, digamos, muy frágil. De repente vemos algunas representaciones probables, pero no es clara. Y esto, tanto la doctora Esther Pastori como Soltán Paulinghi y su servidora hemos insistido en que estamos frente a otro tipo de organización, lo que Blanton, Feynman, Kovalevsky y Peregrine llamaron una estrategia corporativa. Y el cuarto punto que hace a Teotihuacán una excepción es que no tiene un desarrollo en la jerarquía de asentamientos en la Cuenca de México. Está la enorme mancha urbana de 20 kilómetros cuadrados, muy urbanizada que vemos ahorita, y el resto es rural, excepto Azcapotzalco, que puede ser un centro secundario para traer comida a Teotihuacán. El resto de la Cuenca de México, y esto lo vio el doctor William Sanders, está compuesto por aldeas y villorrios de gente productora de alimentos. De los barrios étnicos, en la periferia de la ciudad, y en el centro, en el anillo interior, los barrios multiétnicos, de los cuales Teopancasco es un ejemplo. La posible división en 4 distritos, no solo administrativos, sino de donde proceden los 4 que forman el Consejo de Gobierno. La idea de que, a pesar de que, como señala Kenneth Hirth, es probable que en Mesoamérica no existieran barrios gremiales, sino barrios donde se hacen distintas artesanías. Sin embargo, en la ciudad de Teotihuacán podemos ver que las zonas de producción de cierto tipo de elementos se ubican en ciertos sectores de la ciudad. Por ejemplo, si alguien viene de la Sierra de las Navajas o de Otumba, el primer punto que toca de la ciudad de Teotihuacán es el sector noreste. Por lo tanto, el INAH en sus salvamentos arqueológicos ha encontrado muchas huellas de producción de objetos de obsidiana en los salvamentos de las calles de San Martín de las Pirámides. Aparte de otros talleres muy regidos por el Estado teotihuacano al oeste de la Pirámide de la Luna y en otros puntos, de todos modos hay muchísima obsidiana que se está trabajando en la porción noreste. Algo de lapidaria menor, Margaret Turner la ubicó en Tecopac, que está ubicada al este de la ciudad de Teotihuacán. Varias zonas de arcilla se encuentran en el sur y por lo tanto barrios como Tlajinga 33 que están en el sur y que se dedicaron a la manufactura de la vajilla en Anaranjado San Martín están ligadas a esta área de producción. El estuco, tenemos evidencias de producción en la parte noroeste. Entonces, para mí, la ciudad de Teotihuacán está, y su sociedad se puede cortar por 3 vectores. Los grupos étnicos, los grupos de oficio y los grupos jerárquicos. Son 3 vectores
que hacen que en vez de una sola gran pirámide se formen varias estructuras piramidales adentro de la sociedad teotihuacana y pues hay varios tipos de indicadores que permiten ubicar cada uno de estos vectores. Ahora vamos al caso de Teopancasco, que está ubicado en el distrito sureste de Teotihuacán y que pues durante 13 temporadas de campo, de excavación extensiva, mi proyecto Teotihuacán Elite y Gobierno excavó en este maravilloso espacio que antes de nosotros solamente había sido excavado en una porción pequeña por Leopoldo Batres en el siglo XIX y un pozo de sondeo del proyecto del doctor Milon que excavaron Evelyn Rattray y Paula Kreutzer. Entonces, durante 13 temporadas de excavación extensiva pudimos ir abriendo cada nivel constructivo, son varios niveles constructivos superpuestos y la clave de esta estrategia no solo es el hacer la excavación extensiva, sino la detección de áreas de actividad. Las áreas de actividad nos permitieron posteriormente definir sectores funcionales en el conjunto de Teopancasco y siguiendo una primera propuesta de Sergio Gómez y sus colaboradores para La Ventilla, en mi proyecto se extendieron los sectores funcionales de un centro de coordinación de un barrio a 8 componentes. Un componente ritual en el centro del barrio, del centro de coordinación del barrio, un posible componente administrativo, el componente artesanal muy especializado del cual vamos a hablar, que es la sastrería de Teopancasco, el componente militar, que es la guardia del barrio, ubicada en un sector particular de Teopancasco, la residencia de los nobles de rango medio, la élite intermedia que administra el barrio, un componente médico de parto y de elaboración de cosméticos en el noreste del conjunto, en la periferia norte una alineación de cocinas y almacenes y al este un espacio abierto para festividades, para el tianguis de barrio y posiblemente tanto para jugar a la pelota como propuso Sergio Gómez para La Ventilla, pero también para hacer actividades sucias como el teñido de telas o en fin, este tipo de trabajos sucios, ¿no? Entonces, con la estrategia de las áreas de actividad, Teopancasco tuvo sus distintos sectores y algo que parecía un conjunto residencial normal teotihuacano se convierte en un centro de coordinación de un barrio. ¿Por qué? Porque las cocinas no están en apartamentos de las familias, no hay familias, de hecho, hay gente, poca gente que estaba viviendo en el centro de barrio y las cocinas y almacenes sirvan para darle de comer a los trabajadores. Segundo, por tener una enorme plaza y un gran templo en el centro del conjunto de barrio. Tercero, porque tiene otros sectores que no vemos en los conjuntos multifamiliares teotihuacanos, en el que excavamos y del cual hicimos una anatomía, que eso es Toyahualco 15D, no vemos varios de los sectores administrativo, militar, etcétera. Entonces, esto es un centro de coordinación de un barrio. Y obviamente la importancia de Teopancasco se puso en relieve por el hallazgo de este mural muy famoso en el siglo XIX, mural que yacía en la casa del alfarero Barrios y que sirvió para llamar a Leopoldo Batres y que excavara los primeros cuartos de Teopancasco.
Obviamente la cerámica ritual que encontramos en el centro de barrio, pues en mucho tiene elementos que vemos en otros puntos de Teotihuacán, deidades, tanto, bueno, deidades principales, el dios de las tormentas y esculturas del dios del fuego, pero elementos de iconografía pintada que recuerdan otros puntos de la ciudad, el tocado de Tres Borlas, por ejemplo. Pero hay otra cerámica que proviene de regiones como Cherán, esta cerámica del Quincunce, no es teotihuacana. Y dicho sea de paso, ya que está Laura Suárez Parellón con nosotros, diré que en muchas de estas vasijas, excepto las dos pintadas que fueron trabajadas a nivel de restauración por Vida Mercado, las otras que verán de Teopancasco se trabajaron en el taller de cerámica de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, escuela a la cual agradezco los distintos años en que pudieron trabajar varias de estas vasijas que ustedes verán más adelante. Las evidencias de trabajo de los moluscos marinos que fueron engarzados en los trajes del mural, que lo vemos claramente, el traje en el mural de Teopancasco, fueron todas estas evidencias de trabajo también, digamos, compartidas por el grupo de Templo Mayor del doctor Adrián Velázquez. Pudimos rastrear en qué puntos, tanto del patio ritual principal como de la sastrería y otros sectores, vemos estas evidencias de trabajo de los moluscos marinos, y gracias a las identificaciones sabemos que son moluscos marinos procedentes tanto del Pacífico, del Golfo de México como del Caribe, pero hay otras artesanías que se elaboraban en Teopancasco. Está la manufactura de cestos, de hecho recuperamos un cesto gracias a la colaboración del restaurador Alfonso Cruz de la zona arqueológica de Teotihuacán, un cesto tipo de panadero, otras fibras que vemos gracias a la identificación paleobotánica de Cristina Adriano y Diana Martínez. Y lo que quiero es que ustedes vean que seguro se hacían redes porque tenemos los instrumentos para hacer las redes identificados por Gilberto Pérez Roldán, y la red que está en el altar principal de Teopancasco aparece en el mural principal. Y vean ustedes el traje que George Kubler llamó el sacerdote del océano, es decir, un traje muy elaborado, hecho con mantas de algodón procedentes de Veracruz, mantas a las cuales se engarzan estos elementos marinos. En el mural se especifica, digamos, varios moluscos marinos cerca del pectoral y estrellas de mar y otros elementos marinos en el resto del traje. Este traje y el tocado que ustedes ven se hacen en la sastrería. Obviamente se pinta cerámica, tenemos la cerámica pintada y los murales de Teopancasco, se laquea cerámica para imitar el naranja laca de Veracruz, pero también se importa cerámica laqueada de Veracruz. Y el fuerte vínculo con el océano y con la zona de Nautla en Veracruz se reitera a nivel simbólico en el traje, pero a nivel económico con las caravanas que Teopancasco auspicia a través de Tlaxcala, Puebla, la bajada hacia Veracruz hasta la zona de Nautla, para traer 14 variedades de peces de las lagunas costeras, cocodrilo, cangrejos, incluso una garceta con cresta de la costa del Golfo que aparece representada abajo en una de las vasijas pintadas sentada en el lomo de una serpiente que ha atrapado esta garza de la costa del Golfo y la trae a Teopancasco. La identificación de la fauna marina
Fue hecha con Bernardo Rodríguez y su asesor, el doctor Edmundo Teniente, para ubicar 14 variedades de peces que se traían de manera abierta en forma de mariposa, probablemente salados y ahumados a Teopancasco, y se consumían en el comensalismo de la fiesta del barrio, que tenía que ver con reiterar este vínculo marino, tirando redes, comiendo lo que Gabriela Mejía llamó tamales de pescado, porque encontramos tanto los individuos que consumían elementos marinos en el centro de barrio, como los desechos de ese comensalismo en las fosas del patio ritual principal. Y la cerámica naranja laca de la Mixtequilla, que tenemos algunas vasijas completas restauradas por la ENCRIM, que son de la Mixtequilla, pero otras que fueron imitaciones. Y obviamente la riqueza de los barrios de Teotihuacán, esta riqueza de una clase empresarial que organiza caravanas, trae bienes suntuarios, bienes exóticos, presume estos bienes a otros barrios, digamos, se enriquece con la traída de las mantas de algodón que ofrece a toda la élite teotihuacana, dado que la gente del común usaba vestimentas de Ixtle, pues hace que la competencia entre barrios, el enriquecimiento, sea un comportamiento contrario al desideratum corporativo de la sociedad teotihuacana. Ustedes aquí ven varias vasijas que son foráneas. Las de arriba, la de arriba a la izquierda, la de Cherán, por ejemplo, y arriba en el centro la cerámica de Ocotelulco, Tlaxcala. En medio a la derecha, cerámica de la Mixtequilla. Abajo es cerámica teotihuacana, pero tenemos varios elementos de anaranjado delgado y otros elementos foráneos. Estas vasijas fueron restauradas por la ENCRIM, y a Laura y a todas las demás que participaron como coordinadoras de estudiantes en el INA. Les agradezco. Obviamente el INA ya tiene todo este material en registro arqueológico y en la Ceramoteca de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Pero vean ustedes que esta riqueza, despliegue iconográfico y demás, no lo vemos en los espacios de las élites gobernantes. En el Palacio de Xala no tenemos esta riqueza de cerámica, para nada. El sector sastrería de Teopancasco, ¿y por qué es importante estudiarlo a fondo? Porque en un entorno multiétnico de la sociedad teotihuacana, donde se hablaban 5 o 6 lenguas o quizás más, es muy importante a nivel visual reconocer quién es quién en esta sociedad. Es decir, los elementos indéxicos, es una palabra que usa Richard Blanton, es decir, visuales, que permiten reconocer quién es quién, de qué barrio viene, de qué grupo étnico es, refieren a tocados, pintura facial y vestidos, y a veces hasta el tipo de sandalias. Distintos barrios de Teotihuacán tienen, las élites intermedias se visten con trajes diversos. La iconografía es diversa. Y como dijimos, todos estos elementos marinos que vienen, algunos son trabajados para ser engarzados en las mantas de algodón que vienen de Veracruz, en la sastrería que está en el sector noreste, en un sector particular, Johanna Padroy y Gilberto Pérez Roldán pudieron identificar varios tipos de agujas, varios alfileres, retocadores, perforadores, lesnas, elementos que nos permiten, y varios concentrados en la sastrería, decir que ahí se estaban haciendo estos trajes, porque además tenemos los desechos y tenemos, digamos, el producto en el mural principal. El sector sastrería tiene varios niveles constructivos superpuestos.
Hay un nivel Tlamimilolpa que no, la sastrería en Tlamimilolpa todavía no se constituía como tal, pero ya en el nivel Xolalpan, es decir, en los cuartos 251 y 251A, Xolalpan temprano y posteriormente 151 en Xolalpan tardío, tenemos plenamente la sastrería. La ubicación de las sastrerías en el sector noreste, como dijimos, y en este sector vemos varios elementos de conchas trabajadas, desechos, que han sido identificados, botones, en fin, incrustaciones, elementos identificados por el grupo de el doctor Adrián Velázquez, y lo que proponemos es que tanto el traje con sus elementos marinos engarzados se arma en la sastrería, pero también se cortan las partes faciales de mamíferos para armar el tocado. Para el tocado tenemos varios, digamos, aves, los restos de las aves identificadas por Raúl Valadez y Bernardo Rodríguez, que proporcionaban plumas para armar estos tocados tan maravillosos, pero las partes faciales de los mamíferos cortadas para ser engarzadas ahí. Gilberto Pérez Roldán también identificó plegadores de papel, es decir, que puede ser que partes del tocado tuvieran papel amate plegado. Y, en fin, el sector sastrería es este, pero sobre todo estos dos cuartos. Hay uno que es la sastrería propiamente dicha, que como hay algo de elaboración sucia en la sastrería, donde algunos elementos de fauna se cortan, etcétera, no tiene piso de estuco, y una cocineta. Aquí está la sastrería y la cocineta anexa, que es el cuarto 251, donde se recalienta comida para que los sastres estén trabajando y trabajando como maquiladores muchas horas al día. Los sastres en su esqueleto tienen entesopatías o marcas de actividad de haber trabajado no solo acuclillados muchas horas al día, sino las entesopatías en sus falanges, como veremos más adelante. Y gracias al estudio de la cerámica, de la cocineta y de la sastrería, que hizo Estíbaliz Aguayo, podemos ver que se les recalienta la comida para que no salgan más allá del área de la sastrería. Y obviamente en distintos niveles vemos áreas de actividad de los 4 niveles constructivos, y gracias a un estudio, digamos, de profundidades absolutas que hizo Laura Bernal, podemos señalar algo que es muy importante. El trabajo de la sastrería era hecho por artesanos que provenían del corredor hacia Nautla, no de Nautla, del corredor hacia Nautla, son foráneos del corredor, que trabajaron muchas horas al día de manera vigilada, porque están haciendo los trajes de la élite intermedia, los nobles de rango medio. Están vigilados y no los dejan prácticamente salir, les dan de comer para que sigan trabajando ahí. Pero los desechos que se generan del trabajo de la sastrería eran ubicados inmediatamente afuera del conjunto al este y reutilizados para rellenar el cuarto de la época Xolalpan temprano con ese mismo desecho codificado de esta elaboración. Y se construía el nivel Xolalpan tardío, también de sastrería, donde se hacía exactamente lo mismo. Se trabajaba, se guardaba el desecho y se volvía a usar para rellenar el espacio. Quiero decirles que en otros sectores de Teopancasco tenemos otros comportamientos a la hora de rellenar los cuartos, que son tapados para un nivel constructivo superior.
Hay cuartos que no tienen información ni cerámica ni lítica en los rellenos. Hay otros que tienen algunos elementos en los rellenos, pero la sastrería, las zonas de sastrería son rellenadas con los desechos del trabajo de la sastrería. Y obviamente tenemos los entierros de los sastres, las distintas áreas de actividad, y en el trabajo de Estíbaliz Aguayo vemos que la cerámica utilizada en la sastrería en mucho es la vajilla de servicio que le permite a los sastres comer y no salir más allá del espacio de trabajo. Algunos elementos que sirven para guardar o almacenar en cuencos y en miniaturas los elementos de concha ya trabajada para engarzar en los trajes, alguna vajilla anaranjado San Martín de almacenamiento, muy poca vajilla foránea, porque obviamente los sastres provienen del corredor hacia Nautla en Veracruz. Les quiero mostrar un poco lo que encontramos en estos distintos niveles constructivos para que ustedes capten cuándo tenemos la sastrería. En el momento Metepec, que es el cuarto 45 y 51, algo de la sastrería, el resabio de la sastrería quedó, pero se están haciendo muchas otras cosas en este espacio de la sastrería, de lo que fue en Xolalpan la sastrería. Ya en Metepec, después del incendio de la parte central de Teotihuacán, tenemos algo de concha, algo de hueso trabajado, pero tenemos muchísimas figurillas, tenemos candeleros, muchísimos candeleros que no se usaron en la sastrería para nada, y muchos alisadores de estuco. Es decir, ahí en este sector están trabajando gente de la construcción, además de alguien, uno que otro, que sigue trabajando elementos de vestimenta y obviamente mucha lítica tallada, varios tejos que son de trabajadores que con esos tejos pueden tener sus raciones de comida, algunos sellos ya tardíos y muchos elementos de lítica pulida que revierten a molienda y a preparación de elementos de la construcción. Ya en Xolalpan Tardío, que sería el nivel constructivo abajo de lo que vimos anteriormente, ahí sí tenemos la sastrería plenamente identificada. Son cortes para que ustedes vean la cantidad de elementos que encontramos en estos rellenos que representan los desechos de la sastrería, y que pues tenemos algunas figurillas, muchos elementos de hueso, restos de fauna asociadas al cuarto, no solo moluscos marinos, sino lepóridos, venados, guajolotes, tortuga, coyote, aguililla, búho, calandria. Recuerden que se están haciendo los tocados también. Entonces, no solo engarzar en las mantas de algodón, sino elaborar los tocados también. Y la cerámica de este sector sastrería en Xolalpan Tardío tiene de nuevo muchos elementos similares a lo que vimos en la gráfica general de la sastrería, que es vajilla de servicio, algo de vajilla de almacenamiento y algunos elementos foráneos. La lítica pulida, ustedes ven que hay poquísimas respecto a lo que pasaba en Metepec, y en cambio tenemos muchísimo lítica tallada de varios momentos, de navajas de percusión con huellas de uso, porque las navajillas se están usando para cortar los distintos elementos, tanto de hueso como de algodón, que se están trabajando ahí, y herramientas que sirven
para, digamos, algunos que sirven para desfibrar, otros para perforar y que ayudan a estas elaboraciones. Obviamente es muchísima la lítica tallada presente, muchos fragmentos de navajillas prismáticas con huellas de uso, además de los instrumentos que son perforadores, que son cuchillos y retocadores. Abajo de este nivel está la sastrería del Xolalpan temprano. Es decir, el momento más, digamos, de 350 a 420 después de Cristo, donde se está en pleno auge la sastrería con muchísimos elementos, obviamente, de figurillas, de concha trabajada, de hueso trabajado, obviamente las vajillas de servicio para los trabajadores, la arqueobotánica, que quedó muy poco en el registro arqueológico. La parte de arqueobotánica en Tepancasco no es lo más florido, digamos, sino la fauna presente. Y obviamente, de nuevo, todos los elementos que fueron desechados por estar cortando concha, hueso y los perforadores, los elementos para perforar estas mantas y estos otros bienes que se encuentran y desechos ahí. Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean que está obviamente todo en cada nivel de relleno, el análisis completo de estos elementos, así como la lítica pulida, que es poca respecto a lo que veíamos en Metepec, la presencia de tejos para los trabajadores de distintos, digamos, que están involucrados, sea de tiempo parcial, sea de tiempo completo, para obtener raciones de comida que les traían de las cocinas en la periferia norte, y la fauna que está representada en esta sastrería de Xolalpan temprano. Obviamente, el grupo de Raúl Valadez y Bernardo Rodríguez hicieron una cuantificación de todas estas áreas de trabajo de la sastrería con el mínimo número de individuos por taxa presentes y los niveles de afinidad de los cuartos, de dónde a dónde se movían los bienes elaborados para quizá terminar una parte de la cadena operativa en un cuarto vecino o en el patio central del conjunto o en un sector anexo. Y este es un trabajo de índice de similitud que ellos hicieron con el trabajo de la sastrería. Entonces, lo que tenemos aquí para mí es Teopancasco es el centro de un barrio donde hay una élite intermedia muy involucrada en mover bienes y traer bienes de la costa del Golfo. No solo mantas de algodón, no solo peces de las lagunas costeras, cangrejo, cocodrilo, sino hasta vidrio volcánico de Alto Tonga, Veracruz, para hacer los pisos de estuco que ellos están pisando para reiterar la identidad y el vínculo con el océano. Hay vidrio volcánico en el centro de México. ¿Por qué las caravanas tenían que parar en Alto Tonga, Veracruz, y traer este vidrio volcánico para hacer los pisos de estuco? El grupo de Alessandra Pecci analizó y de Luis Barba este vidrio volcánico y lo ubicó en Alto Tonga, Veracruz, que es parte del corredor hacia Nautla, y lo traían para reiterar este vínculo veracruzano. Y obviamente está la naranja laca, la cerámica naranja laca, y los rituales de decapitación, como poniendo cada cabeza en una vasija tapada con otra vasija, que refiere a la mixtequilla. Algunos elementos foráneos también están referidos a cómo la élite intermedia se viste
con mica trabajada que Edgar Rosales identificó y que ocurre particularmente en los entierros principales de Teopancasco. El kit de los sastres está presente en los sectores de la sastrería, pero también además de los para trabajar algodón, hay agujas para piel, perforadores para cuero y el gran despliegue del análisis de todos los elementos de los artesanos que están presentes en el trabajo de estos sectores, pues en muchos, si se refiere a concha trabajada, es Adrián Velázquez y su grupo. Si es hueso trabajado, es Gilberto Pérez Roldán. Y la propuesta de Gilberto Pérez Roldán de las cadenas operativas es que las tejedoras de telar no están en Teotihuacán. Excepto el telar hallado en Teotitla, no tenemos a la gente haciendo telas de algodón en Teotihuacán. Se traen las telas de algodón de Veracruz, pero lo que sí se hace en los distintos barrios, centros de barrio, es confeccionar los trajes de cada élite intermedia de cada barrio e incrustarle los adornos que refieran a su traje. Muy vigilados estos trabajos, y lo que yo propongo es que todo este grupo de personas referidas a Teopancasco, organizadas por las élites intermedias, forman una sociedad de casa, es decir, un grupo corporativo amplio de carácter multiétnico que tiene emblemas, que tiene trajes, festividades, mitos de origen y el vínculo social, económico y simbólico con el océano. La riqueza es el traer las mantas de algodón procedentes de la costa del Golfo para ofrecerlas a las élites de Teotihuacán. Aquí vemos cómo se presumían estas mantas y digamos, el corredor particular de Teopancasco pasa por Calpulalpan, paran en Xalasco, llegan a Nautla, paran en Alto Tonga y regresan. Probablemente en Xalasco reciben los bienes del sector Ixcaquixtla y todo este sector de acá y regresan a Teopancasco. Los sastres fueron individuados gracias al trabajo de entesopatías o marcas de actividad por el antropólogo físico Luis Adrián Alvarado, que hizo un trabajo excepcional para los entierros de Teopancasco, ubicando estas marcas, rugosidades, asimetrías en las articulaciones. Y obviamente aquellos que estuvieron deteniendo alfileres, agujas mucho tiempo, tuvieron las rugosidades en sus manos. Aquellos que estuvieron ablandando fibras con los dientes tienen los desgastes en los incisivos. Y sabemos quiénes son los sastres. Los sastres que fueron enterrados en la sastrería provienen, no son locales teotihuacanos y no son migrantes lejanos, provienen del corredor gracias a los trabajos de isotopía de estroncio 87-86 y gracias a los estudios de elementos traza, los podemos ubicar algunos de los sastres como individuos que comían dieta terrestre no desértica en los estudios de elementos traza que hizo Gabriela Mejía con el doctor José Luis Rubalcaba. Entonces, si seguimos el modelo de Cathy Costin, tenemos las identidades sociales de los que están produciendo, que son migrantes del corredor hacia Veracruz, son adultos masculinos, uno de ellos con huellas de haber trabajado acuclillado mucho tiempo. El grado de especialización, son expertos en la elaboración de vestimenta de las élites intermedias, trabajan de tiempo completo, no salen de esos cuartos, se les recalienta la comida, se les dan de comer. Las raciones diarias de comida a base de maíz y obviamente con dieta terrestre no desértica se les dan de manera constante.
No pudimos pues, evaluar la habilidad o destreza del productor, pero sí el reclutamiento de estos trabajadores es a través de las caravanas organizadas por la élite intermedia a través de los corredores de sitios aliados para incorporar a estos individuos que tienen huellas de haber tenido estrés nutricional en su infancia y fueron convocados por las caravanas para venir. ¿Y por qué la gente migra a las grandes ciudades? Para tener una base económica certera, en este caso como artesanos adscritos a este centro de barrio, con comida asegurada, migran con el desideratum de tener mejores condiciones de vida. Los medios de producción, tenemos las materias primas, los moluscos marinos modificados, la fauna costera, así como la fauna de mamíferos para los tocados. Tenemos las herramientas, muchas de ellas hechas en el propio sitio. Gilberto Pérez Roldán pudo identificar varillas de desecho hechos probablemente por los propios artesanos. Las funciones previstas para los bienes hechos son atavíos y tocados de las élites intermedias de la élite intermedia que administra este barrio. Este barrio, el traje sacerdote del océano, como lo llamó Kubler, es de este barrio. Y si camina una persona vestida así por todo Teotihuacán, sabrían que es de Teopancasco. Obviamente el grado de especialización es muy especializado. Este tipo de trabajo se encuentra en los centros de barrio, probablemente en los palacios de las élites gobernantes, pero no se encuentra en cualquier parte. Y la naturaleza del involucramiento de las élites en las actividades productivas es que a petición de ellos se hacen estos trajes. La complejidad es muy complejo este proceso. Hay pocos productos hechos porque obviamente se usan por esta élite intermedia. El sector sastrería está muy vigilado dentro del centro del barrio y probablemente se esté trabajando a diario y de tiempo completo. La organización del trabajo suponemos que es un maestro sastre y varios ayudantes, porque las rodelas de cerámica con las cuales ellos obtienen su comida refieren a trabajadores, digamos, que tienen mayor estatus que otros. El tamaño de la rodela nos dice que probablemente están referidas a trabajadores, maestros y ayudantes. En otras partes del conjunto pudimos ver capataces de cuadrillas de trabajo con rodelas de cerámica enormes, ¿no? Está muy concentrada la actividad de manufactura. El contexto sociopolítico en el que la producción tiene lugar es que en cada barrio, yo sugiero, se hace estos elementos de identidad de la élite de ese barrio. Tienen trajes y emblemas que los distinguen de otros barrios. Y esta es una actividad muy controlada. Los objetos producidos están hechos con materias primas alóctonas, las mantas de algodón mismas, los moluscos marinos, la fauna marina y los tocados con algunos elementos locales. Son objetos suntuarios e indéxicos y el grado de uso es muy restringido, pocos bienes hechos. Yo creo que son elementos producidos de productores a consumidores por reciprocidad, pero están hechos de manera muy vigilada. La transferencia es obligatoria del artesano al patrocinador y entre élites intermedias quizá algunos otros elementos suntuarios se puedan, digamos, dar en reciprocidad. Los nobles de rango medio que administran el barrio y organizan las caravanas a Nautla son los consumidores, y los contextos asociados donde se usan los trajes es en la plaza central de Teopancasco, en rituales de siembra, como se ve en el mural principal, se está caminando hacia el altar, tirando semillas de chía con los trajes de sacerdote del océano. Bueno, este ejemplo con el trabajo interdisciplinario e interinstitucional
refiere cómo hemos podido armar un discurso de cada sector de Teopancasco, sector funcional y con sus áreas de actividad, sus características particulares. Y es obvio que muchos jóvenes arqueólogos se han formado en este proyecto, tanto en las propias excavaciones como en los análisis, han hecho tesis de licenciatura, tesis de maestría, algunas tesis doctorales, y a todos los colaboradores que ya son investigadores consolidados en sus instituciones, además de la UNAM, les agradezco infinitamente la buena voluntad y el esfuerzo, el entusiasmo en dialogar y en compartir, en entender, en ubicar el contexto en que estos elementos de producción se tuvieron lugar. Muchísimas gracias, doctores Solís y Melgar, por la invitación, y obviamente estoy pues encantada de compartir con ustedes este trabajo y de escuchar sus comentarios y sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Linda, por tan excelente trabajo como siempre. Escuchamos y aprendemos nuevas cosas con tus estudios de largo aliento en varios sectores de Teotihuacán. Y pues bueno, damos paso a las preguntas tanto de los otros participantes, ponentes de este seminario que están presentes, varios de ellos en la sala, así como tenemos ya algunas preguntas en el Facebook, pero bueno, vamos abriendo los micrófonos si alguien de la sala quiere preguntar y ahorita intercalamos con las preguntas que hay en el Facebook, ¿no? Adelante, si alguien quiere hacer el primer comentario, pregunta. ¿No? ¿No hay ahorita alguno que se anime por el momento? Yo sí. Adelante, Reina. Bueno, muchas gracias. Es una información extraordinaria. Yo tengo una pregunta con respecto a los secretos artesanales y las escuelas. Doctora, ¿considera que existía una restricción fuerte en la movilidad de los artesanos teotihuacanos? Y bueno, pienso esto, si existía la posibilidad de un interés en la conservación o el atesoramiento del secreto artesanal relacionado con las distintas escuelas, procesos, técnicas, no sé, ¿qué opine usted al respecto? Muchas gracias. Un número de arqueología mexicana dedicada a la producción artesanal en Teotihuacán, hice mi propuesta de 4 escalas de trabajo artesanal en la ciudad. Una muy pequeña ligada a los conjuntos multifamiliares, donde las familias de los grupos corporativos extraen navajillas prismáticas, hacen algunos bienes para uso en casa, digamos, ¿no? Este es un punto muy, muy doméstico de trabajo. Están los núcleos prismáticos, las navajillas completas y usadas, etcétera. Esta escala es muy, muy pequeña. Hay una escala mayor en la periferia de la ciudad, donde se está haciendo muchísima de la cerámica y la lítica, la lapidaria pequeña para la población urbana en la periferia. Obviamente no está en el centro de la ciudad la producción cerámica, está en la periferia, y mucho de la producción de varios elementos de uso común de la obsidiana está en la periferia también. Hay talleres muy vigilados por las élites gobernantes pegadas a la pirámide de la luna que estudió David Carballo, pero ahí se hacen puntas de dardo y excéntricos. No se hacen instrumentos de trabajo, se hacen puntas de dardo y excéntricos. Y en cambio hay otros 2 niveles que están muy relacionados a las élites. A las élites de barrio, estas que vimos en Teopancasco, y a las élites gobernantes. En estos 2 contextos, Teopancasco y Xala, hemos visto a artesanos adscritos, muy vigilados, haciendo elementos que van a usar las élites.
no cualquier otro trabajador, las élites. Y como obviamente son artesanos embebidos en la estructura, vigilados, y no los dejan salir, los vemos acuclillados, los vemos como maquiladores, están, vaya, algunos de ellos tuvieron escorbuto, no recibieron rayos de sol, no salieron al patio principal, no los dejaban salir, estaban trabaje y trabaje y trabaje. Entonces, en estas escalas de artesanos adscritos que trabajan para las élites intermedias y las élites gobernantes, yo siento que ahí sí hay maestros artesanos que, además de estar muy vigilados, guardan su saber y tienen ayudantes, pero ellos son los maestros artesanos. Ellos hacen la confección final, ellos dictan cómo se hace. Y podemos saber esto en las cosas más pedestres, como el elemento que estudió Alessandra Pecci, que es la tecnología de elaborar pisos de estuco en Teopancasco, añadiendo el vidrio volcánico de Alto Tonga, Veracruz, creando un nuevo estilo tecnológico de elaborar pisos de estuco y después socializando esto al resto de la sociedad teotihuacana. Porque el vidrio volcánico lo vemos por primera vez en Teopancasco, en niveles Tlamimilolpa de Teopancasco. Y en cambio en Xala, Alessandra Pecci ve que en la época Xolalpan ya se socializó ese saber y esta innovación tecnológica que se dio en Teopancasco llegó incluso a las élites gobernantes. Entonces, al principio el secreto se guarda, pero ya después empieza a migrar de élite en élite. No creo que entre los trabajadores del común. Son secretos que las élites controlan. Ese es como yo respondería. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Vamos a darle la palabra a Laura Suárez, que está presente, y ahorita, después de su pregunta y respondes, empezaré a leer un par de preguntas del público y así vamos a estar intercalando, ¿no? Adelante, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y qué gusto escuchar tu presentación, doctora Linda. Es realmente, cada vez que escucho el trabajo que se ha realizado en Teopancasco, me emociona porque es el resultado de un trabajo interdisciplinario. Y bueno, yo como docente en la Escuela de Restauración, creo que ha sido un proyecto en donde se ha podido integrar alumnos de la Escuela de Restauración para formarse como restauradores, y eso ha permitido que ellos conozcan desde los primeros semestres de formación el trabajo de un proyecto en el cual han participado disciplinas diferentes y han podido reconocer diferentes resultados. Entonces, bueno, nada más mi comentario era para hacer mención de esta parte tan importante en donde han podido participar los estudiantes en la restauración de las piezas. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, a todo el grupo de profesoras, siempre fueron mujeres profesoras del taller de cerámica desde hace muchísimos años. Les agradezco la buena voluntad de haber trabajado y lástima que no pudieron trabajar más porque están saturados con todos los proyectos de Lina, pero ahí viste el fruto del trabajo de ustedes también. Y ya Lina tiene todas esas maravillas. Y ya trabajaremos más en cuanto vayamos desocupándonos, vamos a trabajar más material del proyecto. Gracias. Sí. Perfecto, gracias Laura, también gracias Linda por contestar. Mira, tenemos varias preguntas, voy a empezar a hacerte algunas que tenemos del Facebook y luego volvemos si es que alguien de la sala tiene preguntas, comentarios. Por ejemplo, Estela Loaiza pregunta, aunque bueno, lo estuviste diciendo sobre todo en uno de los mapas, si Teotihuacán estuvo habitada por otros grupos aparte de los teotihuacanos. Bueno, claro, tenemos la certeza del barrio oaxaqueño, que es la minoría más grande de Teotihuacán, y esto por los trabajos de Michael Spence, John Paddock, pero recientemente de Verónica Ortega, que en el pueblo de San Juan Teotihuacán excavó muchísimos contextos funerarios y áreas de actividad de los oaxaqueños que se extendieron hacia esa zona de salvamentos de Lina. Y la tesis doctoral de Verónica Ortega es maravillosa, nos da a entender, es la minoría más
más grande de todo Teotihuacán. Obviamente, la presencia de ellos es muy importante. Yo les llamo a los ingenieros de Teotihuacán que traen esta nueva tecnología que no se conocía antes en la Cuenca de México, que es hacer cal, el encalar, el estucar. Esta es una tecnología que trajeron los oaxaqueños. No hay sitios encalados previos a la ciudad de Teotihuacán. Es una tecnología nueva y ellos están como trabajadores en las zonas de calizas de Tula, en sitios como Acapulco y El Tesoro, extrayendo la caliza que después se va a quemar para hacer la cal y mandarla a Teotihuacán. Es algo muy interesante. Y aparte de los oaxaqueños están veracruzanos, pero por cierto, los oaxaqueños llegaron en grupo grande, se asentaron y sus hijos y nietos nacieron en Teotihuacán. Es decir, la isotopía de los hijos y nietos son de locales teotihuacanos, pero con identidades oaxaqueñas, con estelas con glifos zapotecos, urnas funerarias, entierros extendidos en tumbas de cámara y antecámara como las de Monte Albán. Es decir, identidades oaxaqueñas viviendo en un entorno teotihuacano. Los veracruzanos, en cambio, a ellos son al único grupo que se les permitió construir chozas de adobe redondas con techos de materiales perecederos como en sus áreas de origen. Es el único grupo que se le dio ese privilegio. Y son veracruzanos de dos grupos y son comerciantes. Es otra manera de llegar a la periferia de Teotihuacán. El grupo michoacano que estudió en la mitad del conjunto 19, Sergio Gómez, ellos tienen tiros. No son verdaderas tumbas de tiros, sino tiros con entierros múltiples, vasijas, figurillas de Michoacán, digamos, iconografía de esos otros lugares, y probablemente a ellos se deba la llegada de muchos pigmentos foráneos a la zona de Teotihuacán, entre otras cosas. Estoy obviamente elucubrando. Un michoacano se identificó entre los entierros de Tlajinga 33 por Rebecca Story y Randolph Whitmer. A nivel isotópico, ese individuo es michoacano, pero pues, probablemente estaba involucrado en esa lapidaria menor que se hizo en el conjunto después de pasar de ser alfareros a ser lapidarios en Tlajinga 33, o viceversa, no me acuerdo qué fue lo primero, probablemente primero lapidarios y después anaranjado San Martín. Hay un individuo de Tlajinga que es michoacano y probablemente en otros barrios de la ciudad se vayan a identificar otros michoacanos embebidos en la estructura multiétnica de los centros de barrio. Pero a recientes fechas, y primero gracias a los trabajos del grupo del Seminario de la Pintura Mural de la doctora Beatriz de la Fuente, en Tetitla se ubicaron murales destruidos con iconografía maya, y ahora en la Plaza de las Columnas el grupo encabezado por Nahua Sugiyama también encontró murales con iconografía maya. Hasta ahorita no tenemos un barrio maya en Teotihuacán. Son dos puntos que probablemente albergaron a embajadores o a élites mayas que visitaban la gran ciudad, pero hasta ahorita no se ha identificado un barrio. El resto de la multietnicidad la vemos en los barrios multiétnicos. Y probablemente cuando salgan los estudios isotópicos de la Ventilla, veremos esta población multiétnica también. Sabemos que en los entierros que están en los rituales de conmemoración de las grandes pirámides de Teotihuacán, sobre todo la pirámide de la Luna y la pirámide de la Serpiente Emplumada, estos sacrificados que aparecen en los rituales de consagración, como bien llamó a estos rituales, no son tumbas reales, son rituales de consagración como Leonardo López Luján y Saburo Sugiyama llamaron, a ese tipo de contextos. Ahí hay gente de diversos orígenes. Estos sacrificados son de diversos orígenes. Entonces, pues esto es como yo respondería: michoacanos, veracruzanos y oaxaqueños en barrios étnicos, y gente de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz
en los barrios multiétnicos, algunos incluso de la costa de Chiapas, a nivel isotópico, que es uno de los posibles buzos que trajo moluscos marinos a Teopancasco, tiene exostosis auditiva. Una de las causas de la exostosis auditiva es bucear en aguas frías. Ese viene de la planicie costera de Chiapas. Entonces, digamos, esto es lo que yo puedo decirles respecto a la ciudad. Gracias, Linda. Bueno, iba a preguntar otra, pero aprovechando que sacaste a colación lo de estos puntos de probables embajadores mayas o presencia maya, en el público, por ejemplo, Roberto Quiñones pregunta ¿qué opinas de la teoría de que Teotihuacán fue gobernada por mayas? No, ahí sí, perdón, pero para nada. Yo creo que las élites mayas en la fase Micaotli, Tlamimilolpa temprano fueron muy importantes en regalar a las incipientes élites teotihuacanas, pues, bienes, dones, como el collar de Xala, para que fuera fundado Xala. Es decir, las élites mayas, que eran élites mucho más complejas, desarrolladas desde el formativo que la élite teotihuacana, que apenas estaba conformando, regalan estos collares de grandes cuentas de Jadeíta del Motagua, que tú y Reina me hicieron favor de estudiar a fondo de cómo se hicieron. José Luis Rubalcaba, de qué partes del Motagua vinieron 3 puntos del Motagua. Estos bienes nos dicen que había este contacto con las élites mayas, pero como gente que auspicia el fundar distintos puntos de la antigua Teotihuacán. Yo creo que ya en la época Xolalpan, después de la llegada armada de estos, para mí, expulsados de Teotihuacán, del grupo Serpiente, después de haber destruido el templo de la serpiente emplumada, estos que llegaron armados a Tikal, esto rompe con estos vínculos tempranos con las élites mayas. No, yo no pienso que hayan nunca Teotihuacán sido gobernado por nadie del Consejo de Gobierno. Para mí tiene pinta de haber sido maya, pero alguno de ellos pudiera haber sido oaxaqueño en el Consejo de Gobierno. Y yo creo que es él que representa al distrito suroeste, al distrito donde está el barrio oaxaqueño mejor representado, al distrito donde se ven los que tienen que ver con el dios del monte, la riqueza de la minería, el monte, todo lo que da el interior de las minas y la fauna y de la flora de los montes. Yo creo que esa gente, ese grupo que representa la minoría más grande, pudo haber participado en el cogobierno. Perfecto, Linda, gracias. Nada más un comentario para seguir con las preguntas, hablando justo de esta entrada teotihuacana que señalas, ¿no? De la fase Xolalpan, pero en el área maya. Es interesante que los contextos que nos señalas, como el collar de fundación de Xala en Micaotli, también las excavaciones del túnel bajo la serpiente emplumada de Sergio Gómez y Yuli Gazola, y si uno ve a nivel de toda la ciudad la presencia de objetos de jadeíta en Teotihuacán sitio, resulta que es numéricamente más importante previo a esa entrada que posterior a esa entrada, que eso es un mito que hay entre varios mayistas, que después de la entrada militar teotihuacana en el área maya, hay una mayor circulación y flujo de materiales mayas en Teotihuacán sitio. Al menos en el caso de la jadeíta, se va al suelo, y algo similar sucede en Monte Albán, ¿no? Para esa época, también casi es prácticamente nula la cantidad de jadeíta en Monte Albán, ¿no? Entonces pasamos a otras preguntas, ¿no? Ahorita veo si hay alguien más de la sala, pero mientras, Hugo Delgado nos pregunta, bueno, te pregunta si los expertos solo suministraban los atavíos o tocados exclusivamente por las élites intermedias y de sus barrios, ¿no? Bueno, mi idea es que sí, porque precisamente si analizas Tepantitla, el traje en Tepantitla es totalmente distinto al de Teopancasco. Si ves Tlacuilapasco, el traje de Tlacuilapasco tiene otra iconografía engarzada en el traje. Es decir, que para mí estos elementos indéxicos
sirven para que en un entorno multiétnico, plurilingüe, se pueda identificar de qué barrio es esa élite intermedia. Pero los trajes y tocados también sirven de otra manera, como lo podemos ver en las figurillas foráneas, para identificar etnicidad de los grupos étnicos distintos tienen tocados y peinados y trajes, atavíos diversos. Esto es una manera visual de identificación. Por eso, digamos, la importancia y la vigilancia sobre quienes están elaborando estos trajes. Porque estás haciendo el emblema del barrio. Lo va a vestir la élite intermedia para representar al barrio en los entornos urbanos, pero es de ese barrio, no es de otro barrio, es ese barrio el que está representado. Entonces, no puedes estar ahí mezclando iconografías y ve tú a saber qué tantas cosas están representadas ahí, ¿verdad? Hay emblemas, por ejemplo, el emblema pez. Pues es que, ¿quién mejor que Tepancasco? 14 variedades de peces de las lagunas costeras en ningún otro lugar de Teotihuacán. Y claro, les puedo decir que la identificación de peces marinos no es algo muy avanzado en la ciudad de Teotihuacán, ¿verdad? Pero hasta ahorita creo que tenemos al emblema pez nosotros. Perfecto. Bueno, eso viene relacionado a lo que nos estás diciendo con las siguientes dos preguntas. Elizabeth Romero pregunta, ¿cómo determinaste que estaban vigilados los sastres? ¿No? Ya hablaste un poquito de ello, pero si pudieras abundar un poco más. Bueno, la sastrería está rodeada de otros cuartos. Es decir, no tiene acceso inmediato al área externa, al este, y tampoco acceso inmediato a la plaza principal del barrio. Segundo, el hecho de tener una cocineta y el área de trabajo donde les puedan recalentar y dar, no les hace a los sastres salir e ir a las cocinas por su ración. No, se les llevan y ellos siguen trabajando. Tercero, las entesopatías de trabajo en posiciones difíciles, sobre todo acuclillados. Muchos acuclillados, bueno, muchos de los trabajadores del barrio estuvieron acuclillados, muchas horas al día. En este caso, tienen las entesopatías en las manos y en el acuclillamiento también sus propias entesopatías. Y la vigilancia es por el tipo de bien que están haciendo, que solamente los nobles van a usar, y cómo se recupera todo el desecho y se utiliza para rellenar el espacio, es decir, no se desperdicia el desecho. Se recupera simbólicamente para decir, ahí se hacen estos bienes. Esta es una manera muy particular. Los teotihuacanos en ciertos puntos hacen eso y evidencia que los están vigilando para que no se filtren ni siquiera los desechos, sino se recuperen y se usen para rellenar el cuarto y se construye el piso del siguiente nivel. Quedan ahí como embebidos, encapsulados los desechos. Perfecto, gracias Linda. Nuevamente Elizabeth Romero, estoy leyendo generalmente en el orden como fueron apareciendo, que te había preguntado de si estaban vigilados. ¿Estos sastres serían tratados como personas valiosas a pesar del trabajo o serían obligados a trabajar sin descanso? Pues hasta ahorita se ve que trabajaron sin descanso. Y después, al ver que muchos tuvieron estrés nutricional en la infancia y luego enfermedades de no asimilación de ciertos componentes, por ejemplo, bueno, la parte del escorbuto, es decir, que no pudieron recibir mucho sol y por lo tanto hasta enfermedades tuvieron, pues no se les dejaba salir. Porque claro, como attached craftsmen en términos de Cathy Costin, la vigilancia era trabajas, nos das el traje, nosotros lo usamos y sigues trabajando otros tocados y engarzando y cortando y armando, ¿no? Entonces, yo lo que creo es, sí, uno puede ser maestro porque fue convocado por las caravanas como maestro,
pero ya la realidad o la parte oscura de Teotihuacán es que muchos de los trabajadores foráneos vivían en condiciones realmente difíciles. Se les daban de comer solamente, y esto por los estudios de isótopos estables, a la mayor parte de los trabajadores raciones de tamales, tortillas, atole y animales alimentados con maíz, guajolotes y perros alimentados con maíz, es decir, maíz, en varias formas. Solamente algunos individuos tanto de las élites como quizá de mayor estatus tenían acceso a los pescados, tenían acceso a elementos de caza, a los venados, a otros animales, pero los trabajadores que estuvieron ahí anclados, trabaja y lanzando redes y trabajando estas cocinas de la sastrería, estaban muy ubicados, trabajando muchas horas al día. Perfecto, Linda. Bueno, justamente volviendo, que ha sido muy interesante la parte de estos sastres y artesanos y sus ayudantes, te pregunta Mari Carmen Varela si lograste establecer nexos de parentesco entre sastres y ayudantes, si es que la evidencia lo permite, y otro está vinculado, Yair Arroyo, si estos sastres eran exclusivamente del género masculino o también en las entesopatías has detectado que las mujeres o el género femenino también participaron. Los sastres de la sastrería son masculinos y son foráneos del corredor a nivel de isótopos de estroncio y de las altitudes de proveniencia. No son teotihuacanos, ese es primero. Segundo, ellos tienen las entesopatías de haber sido sastres, pero tienen otras entesopatías, por ejemplo, el ablandar fibras también. Tercero, hay algunas, por cierto, Teopancasco tiene 116 entierros, de los cuales 22 son bebés recién nacidos, algunos infantes, algunos adolescentes y el resto adultos. El 85% de los adultos son masculinos, son trabajadores masculinos. Este es algo característico de un centro de barrio, porque en las viviendas multifamiliares hay mitad mujeres, mitad hombres, pero en los centros de barrio son escenarios de trabajo de hombres. Y el 15% de esas mujeres adultas que están trabajando en el Teopancasco son artesanas multiespecializadas, tan diestras que pueden competir con los hombres que fueron enterrados ahí, pero no aparecen en la sastrería. Tienen huellas de haber sido multiespecializadas y algunas tienen entesopatías de haber tenido en sus manos, en este caso no sabemos si fueron agujas o pinceles para pintar cerámica. No sabemos, ahí no podemos distinguir las que están fuera de la sastrería, porque pinceles sí pudo Gilberto Pérez Roldán ubicar pinceles en la industria de hueso trabajado, así como instrumentos para hacer redes. Y algunas de estas mujeres pudieron haber trabajado redes, pintar cerámica o algunas sí coser. Pero en la sastrería son hombres y son foráneos. Perfecto, Linda, muchas gracias. Esteban de García te pregunta si han encontrado el posible lugar donde habitaron los artesanos encargados de hacer los enlucidos de estuco en los pisos que nos señalaste que venían de Alto Tonga, y de ser así, ¿cómo podría reconocerse este lugar? En el centro de barrio no lo reconocimos. Tenemos instrumentos de trabajo para la construcción, muchísimos alisadores de estuco, pulidores de estuco, elementos machacadores de terrones. Carlos López Puertolas pudo ver algunos de ellos, pero sobre todo vio los de Xala, del Palacio de Xala, pero Miguel Ángel Báez en su tesis de la ENA pudo ver varios de estos instrumentos que después Carolina Bucio analizó para una posible tesis que lástima que nunca se presentó. Pero de haber trabajadores de la construcción, yo propongo que ellos sí venían de los grupos corporativos, de los conjuntos multifamiliares alrededor del centro de barrio. No estaban viviendo en el centro de barrio. Ellos pueden ser trabajadores de los que vienen de los conjuntos anexos a este centro de barrio.
a trabajar y a terminar las construcciones, a reparar construcciones, porque el preparar cal es afuera, en el área abierta, no es adentro. Se prepara la cal y se repara o se mantiene o se crea el muro en el centro de barrio. Y por cierto, de varios de estos muros y pisos tenemos fechas arqueomagnéticas. ¿Cuándo fueron hechos y cuándo, si fueron abandonados, si se encendió fuego para el abandono, cuándo fueron abandonados con la colaboración de Ana María Soler del Instituto de Geofísica de la UNAM? Tenemos fechamientos arqueomagnéticos y obviamente muchos fechamientos radiocarbónicos. Perfecto. Hugo Botello te manda saludos y dice si has podido inferir sobre qué principales productos exportaba Teotihuacán a otras urbes. Yo creo que exportaban cerámica decorada, obviamente, núcleos prismáticos para navajillas procedentes, esos núcleos de la Sierra de las Navajas, esta muy prestigiada obsidiana verde, seguramente, y yo creo que conocimiento simbólico, conocimiento de los, en fin, de observaciones solares, este tipo de cosas, pero cerámica decorada seguro era exportada así como núcleos prismáticos y excéntricos de obsidiana. Algunas figurillas también pudieron ser exportadas y vemos en otros sitios algo de lapidaria de corte teotihuacano, pero pues ahí ustedes son los expertos. Habría que analizarse si fueron hechas en Teotihuacán o no. Perfecto. Clara Paz te pregunta si es posible que los talleres de sastres estuvieran ubicados o asociados a los conjuntos. ¿A los conjuntos multifamiliares? Sí. No, en este caso, como están haciendo el traje de la élite, están hechos ahí y anexo, y están haciendo la mayor parte de las cosas en la sastrería y algunas en un espacio semiabierto inmediatamente al sur, donde se traen cosas a la sastrería. Con el diagrama de flujo que hicieron Raúl Valadez y Bernardo Rodríguez, se ve que este espacio abierto, alargado, no es el gran espacio abierto al este, una especie de patio alargado atrás del templo principal. Ahí hay elementos que se llevaban a la sastrería ya después quizá de destazamiento menor, de algo medio sucio que se hacía ahí, que se llevaba a la sastrería. Perfecto. Armando Becerril, bueno, señalabas en tu presentación que había mica, ¿no? Y es de Oaxaca. ¿Qué utilidad práctica tuvo en lo que tú has visto? Bueno, ahí con Edgar Rosales hemos hecho, pues él sobre todo, una propuesta de que es muy difícil decir utilidad. Es un elemento simbólico muy importante, sobre todo para las élites gobernantes de Teotihuacán. La mica procedente no de cualquier punto del Valle de Oaxaca, de Ejutla en Oaxaca, llega en manos de la élite gobernante, sobre todo al conjunto de Xala y algo al grupo Viking. Y de ahí se regala en forma de dones a los demás conjuntos que tienen gramos. En el grupo Viking, en Xala, hay kilos de mica de Ejutla. Entonces, son dones, ustedes pueden imaginar lo que las élites regalan en forma de dones, tienen un contenido simbólico que es muy difícil de aseverar solamente con el dato arqueológico. No tenemos textos, entonces no tenemos un túnel del tiempo que nos permita entrevistar a los teotihuacanos y preguntarles, oigan, ¿qué significa la mica para ustedes? Entonces, si es fuego, si es agua, si es, no sé qué, es un elemento simbólico muy importante. Y entonces, la mica en Teopancasco son gramos de mica, objetos y formas geométricas que aparecen en los entierros principales, sobre todo en los entierros principales. Quiere decir que es probable que algo de los atavíos de estas élites tuvieran mica añadida a los atavíos, o mica en manos como dones, no sé, es muy difícil de decir.
Sí, es todo un tema complejo, ¿no? La parte simbólica y del pensamiento. Seferino Mendoza te pregunta, ¿cuánto tiempo fue ocupado el barrio Zapoteco en Teotihuacán y cuál sería el resultado del intercambio cultural entre ambas zonas? Ahí es una pregunta para Verónica Ortega. La verdad es que fue ocupado desde Tlamimilolpa en adelante, duró hasta Metepec. El intercambio pues tiene que ver con esta tecnología de la cal, el traer probablemente moluscos marinos del Pacífico, el tener una cultura que era pues preciada en Teotihuacán. Es decir, la idea de que ellos pudieran hacer sus tumbas, tener sus urnas funerarias tan vistosas, el despliegue de sus identidades, pues yo creo que, en fin, les tenían bastante respeto. Y yo sí llego a proponer, porque en Xala, en la parte sur de Xala, en el palacio donde uno de los escenarios de las élites gobernantes, hay una, en fin, plataforma dedicada al dios del monte. Esa plataforma y su sector doméstico anexo están controlando el trabajo lapidario. El dios del monte es un dios de la minería, el dios del monte es de los bienes del monte, y por lo tanto a mí me late por todos los distintos elementos que he obtenido de ese sector doméstico, aplicaciones probablemente de urnas, elementos, muchísima mica de Oaxaca, figuras grandes que podían ser las caras de las urnas, todas las aplicaciones redondas que se ven en las urnas zapotecas y otros elementos, junto con representaciones de los coyotes que están ligados al dios del monte, me hacen ver que es probable que los cogobernantes permitieran que un zapoteco representara el sector suroeste de Teotihuacán. Y es el sector del dios del monte. Alonso Rodríguez pregunta si si se dio una desocupación de Teopancasco posterior al colapso de Teotihuacán y si tuvieras ocupaciones de grupos posclásicos en el mismo sector. Los niveles constructivos superpuestos son Micaotla y Tlamimilolpa como uno, Xolalpan temprano, Xolalpan tardío, Metepec. Sobre los pisos Metepec, es decir, el incendio es en Xolalpan tardío, al final de Xolalpan tardío. Después del incendio de la calzada de los muertos y los espacios de las élites gobernantes, Teopancasco tuvo una ocupación Metepec de muros mal hechos, con piedritas chiquitas, el sistema de abasto de la ciudad se está colapsando, cuartuchos, pero hay una ocupación Metepec. Y sobre los pisos Metepec caminó gente coyotlatelco y gente azteca, porque dejaron áreas de actividad coyotlatelco azteca. Ellos no construyeron, ellos vivieron encima de los pisos Metepec. O dejaron actividades. De hecho, los aztecas dejaron vasijas y hasta encendieron fuego encima del piso Metepec. Y tenemos los fechamientos arqueomagnéticos y obviamente los objetos, pero es muy pocas evidencias. No hay una ocupación formal coyotlatelco como sí la tenemos en Xala, y azteca, obviamente en Xala y en todo el valle de Teotihuacán. Hay casas aztecas por todos lados. Y hasta en los túneles detrás de la Pirámide del Sol tengo yo ocupación coyotlatelco, ocupación matzapa y ocupación azteca. Gracias, Linda. ¿Alguien de la sala quiere preguntar? Adrián, Norma, ¿algún comentario antes de pasar a otras preguntas del público? Si quisieran participar. Bueno, en lo que van pensando, se animan. Bernardo Gallo dice, maestra, ¿cómo vincular a la gente que vive en estas zonas monumentales? Que no son conocedores de nada, solo tienen el paisaje de estas grandes pirámides, pero no serían ellos los que deben tener mayor actividad en los cuidados de esta zona. Y gracias, usted es una auténtica rockstar, ¿no? Así dice. Pero a ver, no, ¿habla de los ocupantes modernos? Sí, de los habitantes actuales que rodean Teotihuacán. Pues, bueno, el INAH hizo un esfuerzo para delimitar la zona arqueológica
como un cinturón A, los espacios anexos a la malla ciclónica como B, que es donde están Tetitla, Tetelco, Yayahuala, Zacuala, etcétera, Tepantitla también, y luego el espacio C, que es donde se hacen los salvamentos arqueológicos. Pero las manchas urbanas de los pueblos avanzan demasiado rápido. Y a pesar de que se hacen muchos esfuerzos de salvamentos arqueológicos, y gracias a que Verónica Ortega hizo un salvamento de ese calibre en el barrio oaxaqueño de San Juan Teotihuacán, pues sabemos mucho más de la minoría oaxaqueña, porque antes teníamos nada más lo que el proyecto de Milon había hecho, que eran 2 conjuntos, pero ahora sabemos que es la minoría más importante de Teotihuacán, es como los latinos en Estados Unidos, ¿no? Los de que hablan español. Entonces, yo creo que, pues claro, pero todos tenemos que cuidar este pasado. Están avanzando las manchas urbanas a tal ritmo que a la larga se van a conurbar, o sea, la Ciudad de México con estos otros pueblos, pues es un crecimiento demasiado acelerado. En 1973, gracias a un esfuerzo de Ángel Palermi y José Luis Lorenzo, se tuvo el primer taller de adiestramiento avanzado en arqueología, donde yo fui alumna, con William Sanders, Kent Flannery y Pedro Armillas. Y con ellos recorrimos el Valle de Teotihuacán, varios puntos de la Cuenca de México, que ya no existen. En 73, yo fui alumna, Manuel Gándara, Alejandro Martínez, Teresa Rojas, Lorenzo Ochoa, en fin, Arturo Oliveros, Otto Shonduve, fuimos alumnos, Jordi Gusiñé, y caminamos en sitios que ya no existen, ya están bajo las casas. Nosotros fuimos testigos de que existían y ya no. Entonces, ciertamente pues la modernidad está dejando atrás el pasado, y a pesar de estos avances tecnológicos, de los drones y de la geofísica, pues es muy triste que la gran ciudad de Teotihuacán, en todo lo que no es el centro, en la Calzada de los Muertos y sus áreas aledañas, está bajo los pueblos ahora. Sí, bueno, exacto, es lo que pasa con este crecimiento desmedido, ¿no? Del urbanismo, tanto de la Ciudad de México como estos otros pueblitos que lo rodean, ¿no? Clara Paz, nuevamente, te pregunta si hubo sastrerías en Tepantitla y las vestimentas de entierros del Templo de la Serpiente Emplumada. En Tepantitla, pues fue un espacio excavado en los años 40, 50, y la verdad es que no se tenía la perspectiva de áreas de actividad. Se tienen los maravillosos murales trabajados y retrabajados recientemente, pero no sabemos qué se hacía en cada espacio, no quedó huella. Y tristemente no quedó huella, porque yo puedo apostar que era un centro de barrio. La conformación del conjunto tiene conformación de centro de barrio, y los murales, el ritual de siembra se hace en centros de barrio. Ese tipo de ritual de siembra es típico, y esto Tatiana Valdés Budnova en su tesis doctoral lo refirió cuando comparó Teopancasco y La Ventilla 92-94. Es un mensaje a las élites de los centros de barrio. Yo creo que Tepantitla fue un centro de barrio, pero no tenemos las áreas de actividad ni el estudio de los materiales. Excelente. Víctor Oseguera te felicita y te pregunta si existe la presencia de navajillas prismáticas de obsidiana u otros recursos líticos procedentes del occidente que hayan estado inmersos en los procesos productivos de la sastrería de Teopancasco, o de algún otro yacimiento de Mesoamérica que veas que esté incidiendo, que no sea Sierra de las Navajas. No, Otumba y Sierra de las Navajas es lo que vemos mayoritariamente en Teotihuacán, pero pues en el formativo de la cuenca tenemos obsidiana de las zonas de Ucareo, Sinapegue, esas zonas de allá de Occidente, desde el formativo, porque el vínculo de la cultura chupícuaro con la Cuenca de México era muy fuerte. Y en Cuanalán, una aldea formativa del Valle de Teotihuacán que excavé con Marcela Frangipane,
había elementos de Chupícuaro, había figurillas Chupícuaro, algo de cerámica Chupícuaro. En Cuautitlán había elementos Chupícuaro y esta obsidiana de Occidente de México. Pero claro, el estado teotihuacano, como bien dice Alejandro Martínez, probablemente hizo un borrón y cuenta nueva cuando tiene de alguna manera un vínculo con la Sierra de las Navajas, aunque no el control total, porque ya visto de fondo tanto David Carballo, Kenneth Hurd, como que no es el control del Estado en la Sierra de las Navajas, sino una relación fuerte con la gente que hace la extracción y trae los núcleos más o menos hechos y el procesamiento después de la ciudad. Pues sí, hay talleres de las élites gobernantes, talleres de las élites intermedias y muchos talleres en la periferia para la población urbana. Es decir, hay en el formativo en la Cuenca de México, sí hay obsidiana de Michoacán. En el caso de, bueno, ahora Octavio Torres te pregunta si este esquema de talleres teotihuacanos que nos mostraste se exportó al Petén como Tikal, si es que llegara a haber algo parecido. No, no creo. En Mundo Perdido, María Josefa Iglesias, Ponce de León, con ella, con los objetos que ella estudió de Mundo Perdido, pudimos hacer algunas comparaciones con los bienes de Tepancasco. Por ejemplo, estos botones de unio que tienen Adrián, Norma, Belém, que en Tepancasco, ella los tiene en Mundo Perdido, en Tikal. Algunos de los elementos de producción de atavíos probablemente sí se hacían de manera similar. Pero hay una cosa muy interesante gracias a propuestas de Brigitte Fougère y otros estudiosos de que Teotihuacán exportó un modelo como de barrio, de enclave tipo barrio, a otros lados. Por ejemplo, ellos proponen al Bajío, a la zona del Bajío, un modelo similar a lo que yo estoy diciendo de Teopancasco en otros lados. Pero con Gabriela Mejía vimos que Teotihuacán tenía enclaves en ciertos lugares donde había recursos estratégicos para el Estado teotihuacano, enclaves de cierto tipo. Y enclaves de los barrios mismos con sus alianzas por los corredores de otro tipo. Entonces, enclaves de recursos estratégicos para el Estado en Chingú por la cal. Toda la ciudad de Teotihuacán está encalada. Ese es un recurso estratégico. Segundo, la obsidiana. Probablemente alguno de los sitios que está estudiando Osvaldo Esterpón, etcétera, sea un enclave con fuerte presencia de teotihuacanos asegurando el abasto de la obsidiana de allá. Pero, y probablemente Azcapotzaltongo, en el Valle de Toluca, para traer alimentos al tianguis de barrio de Teotihuacán. Pero otros enclaves son de los barrios mismos por sus intereses. Por ejemplo, el Rosario en Querétaro, que están estudiando, en fin, Carlos Miramontes y varios de los colegas de allá, ese es un enclave de corredor, no, de barrio, no es un enclave del Estado teotihuacano. Tiene la pinta de ser como San José Xalasco, otros de corredor de alianzas de barrios. Entonces, cada barrio, por eso yo le llamo un estado tipo pulpo. La gran ciudad es en la cabeza del pulpo y cada barrio arma los tentáculos hacia su zona, hacia el área donde ellos arman sus alianzas, de donde traen artesanos, bienes suntuarios, bienes exóticos, gente, trabajadores, etcétera. Eso es como yo lo veo. Hay dos tipos, por lo menos, de enclaves. A Nick Daniels propone un tercer tipo que son gente que se hartó de Teotihuacán y son como que se fueron, no quisieron ya estar en la ciudad. Por ejemplo, en la costa del Golfo ella propone que algunos son gente harta de Teotihuacán y llegaron como teotihuacanos allá. En Xolán. Interesante. Justo con lo que decías de Xingu y la Cal, te pregunta Israel Morales
si hay evidencia en Teopancasco u otros sectores de la ciudad que se usa la cal, pero para nixtamalizar, no para los enlucidos. Pues miren, en Ostoyahualco 15B, que es la vivienda, la vecindad multifamiliar que excavé en los años 80, el incensario tipo teatro principal tenía mantenimientos, comida representada. Calabazas, flor de calabaza, tortillas, tamales, maíz, y están las tortillas. Entonces, la nixtamalización está desde que Teotihuacán está encalado. Seguro va a la par con la tecnología de la cal, pero hay dos formas de hacer tortillas. Hay muy pocos comales en Teotihuacán. Es decir, en ciertos barrios hay comales. Por ejemplo, en el barrio de los comerciantes, Evelyn Rattray tiene comales, pero en muchos otros se hacen tortillas y se ponen en ollas globulares, como se hace en Oaxaca. Entonces, hay tecnologías culinarias diversas que refieren a etnicidades diversas, a tradiciones diversas, pero hay tortillas. En Teopancasco hay tortillas, pero se están poniendo en los interiores de grandes ollas globulares. Perdón, no sé si contesté. Sí. Maurice Magariño, así dice, ¿has encontrado sastres o artesanos mayas en Teotihuacán? ¿O existe la posibilidad de encontrar elementos de vestimentas mayas en el sitio? No tanto vestimenta maya. Tenemos representaciones de cómo se vestían a la usanza maya en los murales desmantelados de Tetitla y de los recientes hallados en el proyecto de Nahuazujillama. Pero la única cosa que yo puedo referir es un hueso labrado con iconografía maya temprana que encontramos en Xala, que identificó Gilberto Pérez Roldán. Está al fondo de la estructura 1 de la plaza principal de Xala. Es un hueso largo, labrado con iconografía maya temprana. Por ejemplo, Guillermo Bernal me sugirió Caminaljuyú, algunos de estos representaciones de seres medio ave, medio humanos, pero Arturo Pascual me dijo, es que también los epiolmecas hacían representaciones de este tipo. Es decir, que en el mundo temprano maya y epiolmeca hay una iconografía que a lo mejor se comparte y que está representada en este hueso. No puedo yo hablar más de vestimenta maya, excepto el collar de ofrendas fundacionales, pero que no se porta, sino se pone en una fosa para fundar un sitio. Perfecto. Nuria Fernández te pregunta si eran tan especializados estos sastres, ¿por qué tenían ese maltrato? Pues porque son foráneos, pues simplemente porque son foráneos, o sea, los acotan. Yo creo que los teotihuacanos se pavoneaban por todo Mesoamérica diciendo somos el centro del mundo, ¿eh? ¿Quieres venir a mi ciudad? Vienes, pero con mis reglas. Claro que la gente de los barrios foráneos, ellos tenían otro estatus, pero los convocados en las caravanas vienes sobre mis reglas. Puede ser una persona muy diestra en hacer vestimenta en tu área, no comiste bien en tu área, te estoy convocando para que vengas a mi barrio, te acoto ahí vas a trabajar y maquilar, punto. Porque son foráneos. Mire, yo hasta ahorita no he visto las entesopatías en gente local tan fuertemente, en posiciones tan incómodas y muchas horas al día como en los foráneos, ¿eh? Thomas Filsinger te pregunta, con los estudios, con base en los estudios isotópicos y genéticos, ¿se puede afirmar entonces que hubo muy poca mezcla entre locales y foráneos? Esto es algo, bueno, quisiera decir una cuestión. Tomamos una muestra grande de entierros para hacer ADN antiguo mitocondrial con el CIMBESTAB Irapuato, los doctores Rafael Montiel y Brenda Álvarez. Los 4 grupos genéticos de Mesoamérica se llaman haplogrupos A, B, C y D, están en Teopancasco. Quiere decir que es una población diversa biológicamente también, no solo culturalmente, biológicamente. Son los 4 grupos genéticos A, B, C y D están en Teopancasco, en entierros distintos. Tratamos de hacer filogenia, es decir, tratamos de ver si a través de los distintos niveles constructivos podíamos ver si
gente de orígenes distintos se había casado y había tenido descendencia. Hay una primera propuesta, pero no fue concluyente. Fue muy difícil hacerla, la filogenia. Lo que sí pudimos hacer, aparte de los haplogrupos, es sexar a los bebés recién nacidos. Así como el 85% de los adultos son hombres y solamente el 15% mujeres, pudimos ver que la mitad de los recién nacidos eran niños varones y la mitad de las nenas que murieron en el parto son femeninas. Es decir, por ADN. Esto lo hicimos por ADN. Entonces, pues yo lo que sugiero es que la gente de los conjuntos de grupos corporativos que vivían alrededor del centro de barrio venían al centro de barrio a tener a sus bebés, porque había a lo mejor personal que las ayudaba, comadronas, pero las condiciones de higiene del parto y de desnutrición de las madres, pues hacía que muchos de los bebés murieran y fueron enterrados ahí, en el sector médico. Perfecto, Linda. Ahí siguen fluyendo muchísimas preguntas, pero bueno, estamos ya eligiendo porque queda poco tiempo para ellas. Raquel Urroz pregunta, ¿cuál es su opinión sobre un posible ejército expansivo teotihuacano? No, esto, miren, militares hay en Teotihuacán, militares de alto rango nada más en dos conjuntos, Atetelco y Techinantitla, pero guardias de barrio, militares de barrio, la guardia del barrio, en todos los centros de barrio va a haber guardias. Porque ¿qué hacen los guardias? En un entorno multiétnico pues tienen que poner orden, porque pues ahí hay gente de distintas procedencias. Y segundo, algunos de los guardias acompañaban las caravanas, porque si traen bienes foráneos, suntuarios, exóticos, travertinos, pizarras, micas, pigmentos, cosméticos, mantas de algodón, tienen que vigilar a las caravanas, que no se escapen estos bienes. Y varios acompañaron a las caravanas. Entonces, ejército expansivo, no lo veo, y perdón, ni concuerdo con Michael Smith, ni con Saburo Sugiyama. Es un estado primario, de primera generación, muy débil, está basado en un pacto multiétnico, muy débil. Se rompe el pacto y se rompe la estructura del Estado. Queda la estructura de los barrios competitivos, muy agresivos en la competencia, pero la estructura del Estado es muy débil. Y entonces, en una estructura de primera generación, expansión, imperio teotihuacano, pero ¿en qué cabeza cabe? En ninguna sociedad de estados primarios ocurrió una cosa así. El estado secundario tipo imperial es estado secundario, en estados de segunda generación. No concuerdo. Y además, ¿dónde están los sitios conquistados intermedios entre Teotihuacán y Tikal? A ver, díganme, ¿dónde están? Que me digan dónde está la hilera de conquistas, las fortalezas teotihuacanas. O sea, digo, un imperio requiere de una infraestructura. Es un estado de segunda generación o de tercera generación. No. Guardias militares están para cuidar la multietnicidad, poner orden en los barrios, acompañar, hacer algo con el Estado, pero no un ejército. Vaya, ni en Egipto, fíjense, Egipto, que se basó en la conquista del reino del sur hacia el norte, hacia el delta, y que formó un estado unificado, nunca, en el antiguo reino no tuvo un ejército unificado. Fue hasta el nuevo imperio, después de que los invadieron los hicsos provenientes del Levante, que se dieron cuenta los egipcios que no eran el pueblo elegido para tener un dios gobernándolos y eran intocables y nada. Fue cuando se armaron, la llegada de los hicsos trajeron carros de guerra, arco de doble curvatura, una tecnología que los egipcios no tenían, ni siquiera tenían ejércitos unificados. Cuando Ramsés II detiene a los hititas, lleva 4 ramas del ejército: la rama de Memphis, la rama de Heliópolis, la rama de Tebas, la rama de Avaris. Es decir, incluso en el imperio eran ramas formadas con distintas partes. No, en Teotihuacán no hay un ejército unificado.
Exacto, ¿no? Bueno, al respecto también que dices, ¿dónde está la evidencia? Recuerdo un texto de Josefa Iglesias que hace como un recuento de todas las evidencias supuestamente teotihuacanas en el área maya, y la mayoría más bien son como versiones locales inspiradas en lo teotihuacano, pero que se habían dicho teotihuacanas, y los estudios arqueométricos demuestran que no lo son, ¿no? Entonces, no quiere decir que no hubo el contacto de esa interacción o algún tipo de incidencia fuerte al grado del cisma político que tiene Tikal, pero de ahí a que dónde está realmente pues una conquista tan directa como se maneja, ¿no? Y bueno, por el tiempo ya siguen fluyendo muchísimas decenas de preguntas, pero vamos a cerrar con la pregunta, comentario de Iván Rivera, que dice, bueno, muchas felicidades por su conferencia. ¿Qué comentario le merece la reciente venta de una máscara de piedra teotihuacana subastada en París esta semana? Pues primero lo de las subastas, qué triste que haya un mercado negro de bienes mesoamericanos, qué triste, pero precisamente con Emiliano y con Reina hablábamos de la máscara, que no nos parece prehispánica, o más bien que pudo haber sido retrabajada en tiempos modernos o hecha en tiempos modernos. Esa máscara no tiene elementos que vemos en la mayor parte de las máscaras, pero aquí están los expertos organizando este seminario. Ellos son los que van a tener la última palabra analizando huellas de manufactura, pero como ya se vendió, pues ya no se pueden analizar. Y lo triste es que sí salgan máscaras teotihuacanas, que salgan vasijas teotihuacanas. Y digo, qué lástima, ¿verdad? Que no tengamos el control de lo que está pasando con esos bienes y que fluyan en el mercado negro de la manera más vil, y después Christie's los pueda poner en venta. No, muy triste, muy triste. Por cierto, sé que se está terminando el tiempo. Mi correo electrónico en minúsculas es una L por Linda, Manza por Manzanilla, @unam.mx. Es la manera más fácil de los distintos correos que tengo. Las preguntas que ya no pude contestar, si me las escriben, con mucho gusto se las respondo. De nuevo, gracias al seminario, que seguro va a ser todo un éxito este año. Y les deseo todo lo mejor a los que asistieron, a los que preguntaron, y sobre todo a mis colaboradores, que los estimo mucho. Muchísimas gracias, Linda. Sí, te vamos a hacer llegar las preguntas, aquí las tenemos varias. Luego veo con Mitzi, que es la encargada aquí del área de difusión del museo, ¿no? Para poderlas copiarlas y guardarlas, pero bueno, el público ya escuchó también si quiere escribirte directamente, porque digo, son 91 mensajes nuevos a partir de la última que nos quedamos, para que te des una idea de cómo realmente atraes muchísimo interés a lo que presentas. Y bueno, estamos de acuerdo contigo, ¿no? Que qué triste es ver cómo se vende parte del patrimonio, sea la razón como haya salido las piezas. Es triste, aunque algunas sean falsas, pero bueno, el lote mayoritariamente sí era bueno, ¿no? Entonces es triste ver en venta, ¿no? Y pues bueno, como decía la doctora Linda, bueno, ya estamos con el tiempo prácticamente encima. Le agradecemos nuevamente, Linda, el excelente trabajo con el que inauguramos este seminario, que esperemos el público que nos escuche asista a las siguientes sesiones, ¿no? Y agradecemos nuevamente todo lo que uno aprende contigo, ¿no? Siempre, aunque llevamos años colaborando contigo, siempre aprendemos cosas nuevas con lo que sintetizas, mueves, le buscas, y siempre encuentras nuevas aristas o vertientes de investigación, ¿no? Y al público en general, bueno, también aquí a los colegas presentes en la sala, que varios de ellos, como que presenté al inicio de esta ceremonia de primera sesión del seminario, presentarán en las siguientes sesiones de miércoles sus trabajos, y los invitamos al público en general y a los colegas a escucharnos el próximo miércoles, donde tendremos la segunda sesión del seminario con Andrea Pérez y su servidor sobre materiales de la Sierra Gorda y materiales del norte de México, sureste de Estados Unidos, en cuestiones de minerales, ¿no? Ahí está justamente el cartel para el público. Muchísimas gracias, Linda, nuevamente. Gracias a todos por su presencia y los esperamos en una semana. Hasta luego.